¿Ha sido bueno Dios? ¿Viviste cosas buenas en esta semana? ¿Podés recordar alguna de ellas? No necesariamente tiene que ser reciente, pero por ahí en esta semana recordás algo bueno que Dios hizo en tu vida. ¿Sí? Ayer estábamos en familia con una familia, unos primos segundos que hacía muchos años que no los veía. Y estábamos recordando esto. Mira, no podíamos parar de hablar porque era contar acerca de la fidelidad de Dios. Era contar acerca de lo que había pasado con 4 hijos, con 6 nietos que ya estaban. Y fue todo, ¿sabes qué? Parte de decisiones de gente que se atrevió a confiar en Dios en un momento en su vida. Se atrevió a creerle, a agarrarse de Dios y a no soltarse, a permanecer en el tiempo, ¿sí? a no ser simplemente como una langosta que voy saltando y voy probando, sino a tomar a Dios de verdad. Y era gozarnos, pero cuando vemos eso, o cuando recordás algo que te fue bien, Dios hizo algo con su pueblo, le dijo esto, ¿sí? Cuando yo te bendiga, cuando te vaya bien en esto, cuando te suceda esto o aquello, no te olvides de que fui yo. No te olvides, por eso tenemos que recordar de su fidelidad y de su bien. Amén. Así que recordalo para que cuando lo hagas y cuando te des cuenta, digas, Señor, fuiste vos. No fue mi capacidad, no fue mi inteligencia, no fue mi astucia, no lo hice yo. Señor, fuiste vos, fue tu gracia otra vez. Vivimos bajo gracia, amén. Y es hermoso hacerlo. Gracias, Señor, por eso. Hoy te quiero hablar acerca de que Jesús se hizo carne. Si recibiste allí, ahí está. Si recibiste la publicidad en esta semana y pudiste verla, leíste seguramente acerca de este título, de que el Verbo se hizo carne. Y el primer pasaje que te quiero leer dice así: aquel Verbo fue hecho carne, está en Juan 1:14, ¿sí? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo escribe Juan, es uno de los evangelistas que estuvimos justamente tratando estos 2 últimos domingos acerca de también una escritura que él mismo también fue el que escribió inspirado por el Espíritu, de la mujer samaritana, recordás, ¿no es cierto? Ahí en Juan 4. Y hace un ratito estuvimos cantando una canción que hablaba acerca del Cordero y el León, ¿se acuerdan? Parece algo tan opuesto, sí. Contrario, o como que es una paradoja, ¿no es cierto? En el reino esto de que Jesús pueda ser cordero por un lado, algo tan tiernito, y león, algo tan bravo, tan fuerte. El otro parece tan endeble, pero estaba recordando esto porque cuando Jesús se hizo carne, Él dice la Biblia que tuvo que dejar su gloria. ¿Sí? Nos habla de que Él tuvo que dejar lo que le era propio, lo que Él tenía, lo que le correspondía. Él decidió dejarlo para mostrarse
en un formato que para nosotros sea comprensible, porque se hizo como nosotros, de carne. Y recordaba esto porque es como que él tuvo que cambiar la manera en cómo él estaba para poder aparecer o mostrarse en una manera diferente, ¿sí? Por eso recordaba esto del cordero y el león, ¿sí? La Biblia habla de que en los tiempos futuros, los tiempos, obviamente que cuando se escribió, hoy son los tiempos futuros de la Biblia, ¿no es cierto? Dice que iban a venir dentro de la congregación, dentro de la iglesia, iba a venir gente que iba a venir como vestida con disfraz de oveja, con apariencia de oveja, ¿sí? Pero que por dentro eran lobos rapaces, ¿sí? Y que debemos tener cuidado, tenemos que estar atentos para no caer en el error, ¿sí? Es muy fácil caer en el error cuando empezamos a soltarnos de Dios, ¿sí? El error, ¿sabe cuál es el primer error en el que uno cae? Es cuando se empieza a alejar de Dios. Cuando empezamos a dejar por algún motivo, porque nos ofendimos, porque nos pusimos mal, porque no vino una respuesta esperada o por lo que fuera, porque no nos está yendo como esperamos o nos sentimos que no somos escuchados o abandonados, lo que fuera, y empezamos a corrernos de Dios, de lo que Él es, de lo que antes pensábamos que íbamos a estar en Él y que íbamos a permanecer, es muy fácil caer en un error. Así que estemos atentos, ¿sí? Ayer miraba una charla allí en La Nación Más que hablaba de un tal, a ver, lo anoté porque ¿cómo era, Ezequiel, lo que vos me... Vissarion, un tipo en Rusia, ¿sí? en la Siberia rusa, que era un policía de tránsito, ¿sí? Y que a la edad de 29 años, es un hombre que está allí viviendo en este momento, a la edad de 29 años es como que recibió que él era como la venida de Cristo, ¿sí? Y entonces miraba y digo, había 5.000 personas que le creían y que le seguían. Y estaban viviendo en un lugar, te hablo, ya asentados, durante mucho tiempo, y adorándole y teniendo una vida de seguimiento a un seguidor que le decía, que le dice que Él es la encarnación de Jesús, es como Jesús en la segunda venida, y con argumentos que pueden cautivar a cualquiera. Evidentemente, si hay 5.000 que lo creyeron, es porque algo hay detrás, ¿sí? Te digo esto para que no creas todo lo que se vende, no creas todo lo que se ve. Estate atento, hay jóvenes hoy, hay adolescentes que están acá, que tienen que estar afirmados y entendiendo quién es Dios, quién es Jesús, y lo que Él habla, sus palabras tienen sustento, tienen vida para que creyéndola, viviéndola, estableciéndose su vida, tu vida, en esa palabra de verdad, puedas andar en bendición, en abundancia y sin temor de ninguna obra del enemigo. Quiero hablarte acerca de que Jesús se hizo carne, ¿sí? Jesús se encarnó. Ahora, Él no empezó a vivir a partir de ese momento. Su existencia no comenzó en el momento de su nacimiento. Dice el otro pasaje de Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios
y el Verbo era Dios. Vos sabés que cuando Juan relata esto y está hablando de la eternidad pasada, se está refiriendo a Jesús como el Verbo, aquel que era en el principio y que Él era desde siempre y es para siempre. Por eso la misma Biblia nos enseña que Jesús es desde antes, es presente, es futuro. Lo hemos cantado hoy también en algunas de nuestras canciones acerca de esa eternidad que Él tiene. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Vos sabés que Él viene a buscarnos, amén. No es Visarión, no te confundas, no es otro que por ahí entiendas vos que alguno se levanta y dice yo soy. Acordate que de esto ya estamos advertidos para que no caigamos en ningún error. Hoy te quiero hablar de 5 cosas, de 5 motivos por los cuales Jesús necesitó hacerse carne. Lo primero, antes que empecemos con esto, es que la Biblia expresa claramente que el Verbo se hizo carne. ¿Sí? No lo hicieron, ¿ok? Él decidió hacerse. ¿Sí? Es muy importante que lo sepas. Es una decisión que Él tomó. El primer motivo que yo anoté acerca de la encarnación de Jesús es que Él fue hecho carne a fin de recuperar al hijo perdido, al Adán que falló, aquel que fue creado en el principio. ¿Te acordás cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Sí? Y estaba desordenada, hizo toda la obra, la creación durante 6 días. Él estuvo creando. En el 6º día, Dios decidió poner al hombre en un lugar precioso, en un lugar soñado, en un lugar perfecto, para que el hombre viviese en armonía con Él. Dios lo creó para vivir en intimidad, vos lo sabés eso. Dios lo creó para vivir en comunicación, en un andar juntos, no para que el hombre viviese solo, ¿sí? Él le asignó al hombre autoridad legítima sobre el planeta Tierra, ¿sí? Dios estableció a Adán como el gobernador aquí en la tierra, un representante de Dios para darle autoridad y gobierno aquí en la tierra. Y ese gobierno solo se podía llevar a cabo con Dios presente. Pero por causa del pecado, el hombre perdió el dominio sobre la tierra, ¿sí? A causa del pecado, la tierra quedó bajo maldición y toda la creación entera fue conmovida y trastornada. Dice 1 Corintios 15:45, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida, ¿sí? En otras versiones habla de Cristo como el postrer Adán, ¿sí? Como aquel después del cual no hay otro. ¿Se entiende? Por eso te estuve hablando acerca de este hombre y de lo que podemos escuchar. Tenemos que estar atentos a que no seamos confundidos. Hebreos 2:17 dice así: por tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, ¿sí? Este pasaje nos dice varias cosas. Una de ellas es que Jesús se hizo hombre porque era necesario que fuese así. ¿Ok? No es simplemente que hizo para hacer algo.
Él necesitaba hacerse hombre. Para hacer todo lo que tenía que hacer, tenía que ser un hombre, ¿sí? Y fíjate que en este pasaje mismo dice que Él se hizo semejante a nosotros, conforme a lo que veníamos hablando de que nadie lo hizo obligar al Señor a hacerse. Él se hizo semejante. Ahora, Él tenía que ser en todo sentido semejante a vos y a mí. Jesús, cuando vino y se hizo carne, no estaba haciéndose carne en apariencia. Él era y fue un hombre en plenitud. No dejó de ser Dios porque Él era Dios desde el principio, pero no tomó ningún atributo de Dios mientras estuvo viviendo en la tierra. Él en todo sentido se hizo semejante a nosotros, sus hermanos. Él en todo sentido necesitaba ser como uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿No te encanta que, sabés lo que es un sumo sacerdote, no? Sumo sacerdote es uno que intercede por vos, uno que está a tu favor. Si de justicia se trata, todos estamos necesitados, ¿no es cierto? Todos como que quedamos en deuda delante de Dios, todos fallamos. Pero Jesús se presenta como alguien que intercede por vos, como un sumo sacerdote que es fiel, o sea, Él no es así nomás. Él es exactamente lo que es, ¿ok? Pero también la otra expresión nos habla de que es uno misericordioso, uno que conoce. ¿Sabés que el hecho de que Jesús estuvo en medio nuestro hace que Él pueda claramente entenderte y entenderme? Y pueda tener misericordia de nosotros, no solo porque lo tiene, sino porque lo vivió aquí en la tierra. Amén. Jesús se hizo plenamente hombre, 100% hombre, para mostrarnos que es posible vivir en santidad en medio de la maldad. Mira, Él es un ejemplo claro de que no hace falta vivir pecando, ¿sí? Se puede vivir en santidad tomado de Dios, en una comunión íntima con Dios, andando de gloria en gloria. Es posible, Jesús nos enseña siendo hombre, que es posible amar a las personas, aunque las personas no tengan en cuenta a Dios. Mucha gente, vos sabés que le rechazó. Los últimos días de Jesús, ¿sabés cómo se quedó? Ahora, en ningún momento Él cambió y dijo, bueno, ahora ya se acabó, ya les di tanto amor y nada, nadie recibe. Hasta el último momento, hasta su suspiro final, el Señor, todo lo que hacía, lo hacía por vos y por mí. Mostró su gran amor, aunque no era que era correspondido. Él nos muestra que se puede amar a las personas, aunque no tengan en cuenta ni lo que Él hace, ni lo que Él hizo, ni tengan en cuenta a Dios. Segundo punto, Jesús fue hecho carne a fin de darnos un nuevo ADN, una nueva naturaleza. Vos sabés que en la antigüedad los hombres y mujeres que buscaron a Dios se podían relacionar con Él, hablaban con Él, podían escuchar su voz, podían adorarlo, tenían una relación, algún tipo de intimidad con Dios, podían hacer su voluntad. Ahora, ellos
en realidad no podían conocerle plenamente a Dios porque Jesucristo todavía no había venido. Dice la palabra que estos profetas que vivieron antes anhelaban estar en el momento que Jesucristo estuvo, porque se estaba cumpliendo todo lo prometido. Con Jesús, el Verbo que era Dios, pero que se hizo carne, se estaba cumpliendo las palabras de aquellos que habían confiado su vida a Dios, que le habían creído y habían vivido con la esperanza de algún día verlo. Ellos anhelaban estar ahí y en un momento determinado Jesús vino, apareció. Él nació de una virgen, nació en este mundo, en medio de todo lo que vive todas esas personas que estaban viviendo en ese momento. Y Él vino para poder darnos una nueva naturaleza. Para conocerle, necesitaban conocer su ADN. Ellos portaban el ADN caído de Adán, ese que hacía que por más que lo intentábamos, por más que lo deseáramos, siempre volvíamos a fallar. Pero Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, enseña algo para vos y para mí que iba a cambiar nuestra historia. Y es que se podía nacer de nuevo. Y vuelve a decir la misma palabra que ya en estas otras oportunidades hemos repetido. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Si vos querés ver el reino de Dios, si querés entrar en el reino, necesitas nacer de nuevo. 1 Corintios 15, 22 nos dice así: así como en Adán todos mueren. Esta es la herencia de Adán. No lo maldigas, no hables mal de él. Pero el resultado de Adán es este. ¿Sí? Caímos todos. ¿Sí? Porque todos venimos de ahí. No hables mal también de Adán porque en definitiva es parte de nuestra genealogía. Es uno de los antepasados, el primer antepasado que tenemos. Pero en Adán todos mueren. Ahora yo tengo una gran noticia. En Cristo todos serán vivificados. No te quedes con la esperanza de que solamente las cosas pueden cambiar por lo que vos hacés, por lo que el hombre puede hacer, porque en Adán los resultados ya sabemos para dónde van. Pero en Cristo hay vida, hay vida para vos y hay vida para tu familia. Tercero, Jesús fue hecho carne a fin de mostrar la gloria del amor de Dios. El primer pasaje que leíamos de que Él se hizo carne, habitó entre nosotros, dice así: y vimos su gloria. La gloria del Padre estaba allí en el Hijo. ¿Sabés que el deseo de Dios era mostrar su gran amor por cada uno? El Padre muestra cuánto nos ama al mostrarnos cuánto está dispuesto a dar de sí mismo por nuestro rescate. Fuiste bien caro, soy muy caro para el Padre. Él nos cotizó en muy alto precio, porque está mostrando cuánto nos ama. Aunque Él es amor, no pasa por alto el pecado. Y se necesitaba que alguien esté dispuesto a morir por aquellos que habían pecado. El problema es que ese que tenía que morir tenía que ser sin pecado. Y sabés que no había nadie en la tierra que calificara para tal tarea. Todos desde Adán, que ya vimos que desde Adán que veníamos arrastrando, muerte. Todos mueren en Adán. Todos desde Adán hasta la actualidad habían pecado.
No había ni siquiera uno en toda la tierra. Como todos habíamos pecado, desde Adán, en la época de Jesús, en este tiempo también, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabés que Jesús se hizo carne para darnos un acceso a esa gloria? Para que podamos llegar a ese lugar. De ninguna otra manera podríamos acceder. Los otros días, mientras estaba trabajando con esta palabra y buscaba, encontré una anécdota familiar que vivió este evangelista Billy Graham. Junto con su hijo, un día salieron al campo, su hijito era pequeño, y mientras caminaban, él pisa un hormiguero. Él ni bolilla, pero el hijito se espantó. ¡Papá! ¡Papá! ¡Pisaste el hormiguero! Las hormigas se están muriendo. ¡Papá! Tenés que hacer algo. Y entonces la imaginación del hijo era bastante amplia, porque empezó a ver hormigas con las espaldas quebradas. Empezó a ver la desesperación de otras tratando de rajar y le dijo, papá, están otras con ambulancias llevándolas a los hospitales. Y entonces, ¡hace algo, papá! ¡Hace algo! Y este papá le dice, hijo, yo no puedo hacer nada por las hormigas. Yo soy muy grande para poder hacer algo por ellas que son tan chiquitas. Es imposible que yo haga algo. Es más, si yo las quisiera sacar de un lugar de peligro y ponerlas en un lugar seguro, vos sabés qué hace la hormiga, ¿no? Si la dejás en otro lugar, vuelve a su hábito, vuelve a hacer lo mismo. Aunque vos pongas todas las hormiguitas y las trates de decir, no, quédense acá que van a estar bien, este es el lugar seguro. ¿Sabés qué? No entienden nuestro idioma. No hay manera que ellas se queden ahí en ese lugar seguro. Ellas van a volver a donde estaban, que seguramente va a ser un lugar muy inseguro. Y me acordé de Ant-Man, ¿sí? Ant-Man, el superhéroe, ¿sí? Hoy estamos en vacaciones de invierno. ¿Vieron? Voy a medio spoilear la cosa, perdón. Pero vieron que Ant-Man, el tipo es un hombre, ¿sí? Que era, bueno, no digo más de eso. Pero ¿qué hace? Él se pone un traje, ¿sí? Y con ese traje hace ¡plum! Y se achica y toma el tamaño de una hormiga. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿en qué sentido me acordé? Que él es chiquito como una hormiga y por algunos poderes parece como que puede decirle a las hormigas, ¿no? Llevarle algún mensaje como para que hagan lo que él le dice. Pero él no va a rescatar a las hormigas. Él va a usar a las hormigas para otro plan, para rescatar supuestamente al mundo. Y él no puede contarle a las hormigas del problema que tienen las hormigas. No va a salvar el mundo de las hormigas. Él simplemente se hizo un hombre pequeño. Que vos sabés que todo esto es un cómic. No es, para el que no cayó, no crean que esto es verdad. ¿Sí? No, simplemente le estoy contando algo que ustedes saben. Y me acordé de esta frase que dijo Billy Graham.
yo soy demasiado grande para ayudarlas. Yo soy demasiado grande. ¿Sabés que esta frase le pegó tanto a él que en varios de sus mensajes él utilizaba esta reflexión, esta ilustración para mostrar cuán grande amor tuvo Jesús para hacerse un hombre como nosotros? Para que nosotros, haciéndose Él pequeño de lo que en realidad Él estaba viviendo, pudiéramos entender en realidad el amor de Dios, entender el idioma de Dios, entender lo que Dios esperaba, entender qué deseaba Dios para nosotros. Él tuvo que bajar para hacerse un igual a nosotros, para poder hablarnos de cosas que están mucho más arriba de nosotros. ¿Se entiende la idea? Por eso cuando hoy cantábamos esta canción que decía, tu voz me habló, me acordaba de esto, de que el Verbo, ahora Jesús, la voz de Dios, la acción de Dios, habla, está hablando, ¿sí? Está hablando con todo lo que ya nos dijo y con sus palabras que el Espíritu Santo se encarga de refrescarlas y que nosotros las recordemos si estamos juntos con Él. Cuarto motivo por el cual Jesús fue hecho carne. Él se hizo carne a fin de habitar entre nosotros. ¿Sí? Ese pasaje también lo leímos en el primer versículo que tuvimos. Él habitó entre nosotros. Vos sabés que hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios. ¿Sabías eso? Él como sumo sacerdote intercede por vos y por mí. Ahora, hubo un tiempo en la historia donde Jesús irrumpió y habitó como un hombre. Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote, ahora te vuelvo a hablar de esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sabés que Jesús es el único que puede entender en toda su dimensión lo que es ser un hombre? Él sabe por su propia experiencia lo que sentimos al enfrentar distintos tiempos de crisis y situaciones de la vida, porque Él las vivió. Este pasaje que recién leímos, ¿sí?, anterior a este, dice, ¿te acordás que decía que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza? ¿Te acordás? Él no fue tentado como Dios, porque la Biblia nos dice que Dios no puede ser tentado. Y añade ese pasaje que Él tampoco tienta a nadie. Así que si hay alguna tentación que vos estás recibiendo, no viene de parte de Dios. Dios no tienta al hombre. Pero como Dios no puede ser tentado, Jesús, como hombre, 100% hombre, dice que fue tentado, ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza. Por eso, este pasaje dice que Él puede compadecerse de nosotros, puede compadecerse de nuestras debilidades. Cuando escuché la palabra me compadezco de vos, me sonó raro, ¿viste? Como que ya vi dos caritas que me lo dijeron muy bien, como que no te gusta mucho, ¿no? Que te digan me compadezco de vos, ¿sí? Como que te sentís más bien corrido. Entonces me fui a buscar el significado de esta palabra. Es una palabra griega, no tengo la palabra, no la traje para no distraernos con
con términos griegos, pero sí me importa qué significa. Es un término griego, es una palabra compuesta que quiere decir alguien que sufre con. Sufrir con nosotros en este caso. Y el significado, cuando lo buscamos desde esa palabra literal, es que el Señor, cuando dice que Él puede compadecerse, y ahora sé lo tuyo, ¿sí? Yo lo hago mío. Cuando Él dice que se puede compadecer de vos, es que el Señor es afectado similarmente con vos. Que Él sabe lo que estás viviendo. Hay mucha gente que tiene una idea de un Dios que está como que sigue lejano. Jesús hizo que esa idea quede destruida, pero hay mucha gente que sigue pensando que hay un Dios que está muy lejos de él, muy lejos de ella. Jesús se afecta con lo que vos estás viviendo, con tus debilidades. Jesús se compadece de nuestras debilidades, sufre con nuestro dolor. Él se alegra con nuestra alegría. Él es afectado con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él estuvo acá. Porque Él vivió acá. Él sabe lo que se siente estar acá. Y sabe lo que es pasar tiempos difíciles y sabe lo que es pasar tiempos de gloria y de gozo. Dios, ¿sabés qué es? Esto se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Te acordás? Y los que le adoran en espíritu y verdad tienen que adorar. Bueno, Dios es espíritu. Los ángeles, la Biblia dice que son espíritus ministradores que están a favor de los que han de ser salvos. Pero Jesús, escuchá, Jesús es el único en el cielo que sabe lo que es ser hombre. Porque Él se hizo hombre. Jesús sabe lo que es tener hambre y tener sed. Jesús sabe lo duro que es para un bebé crecer. Jesús sabe lo que es el dolor de la burla. A Jesús le hicieron bullying y no existía el término, pero lo lees continuamente. Trataban continuamente de tentarlo. Jesús sabe lo que es ser incomprendido. No porque sea Dios, el del principio que era Dios, porque lo es. Él lo sabe porque lo vivió. Él sabe lo que es no ser reconocido. Sabe lo que es no ser valorado, no ser tenido en cuenta. Jesús sabe lo que es ser engañado. Jesús sabe del dolor que genera la muerte. Sabe del dolor que genera la muerte propia porque cuando Él estuvo en la cruz, Él expiró, Él murió. Sabe el dolor que genera la muerte de un padre, porque Jesús, a ese padre que estuvo con él, que era José, el padre que Dios Padre eligió para que lo cuidara, un día no lo tuvo. Jesús sabe lo que es la muerte de un compañero de milicia. Jesús sabe el dolor que se siente cuando un amigo se va y parte. Jesús sabe lo que es ser abandonado por sus amigos. También sabe, escucha esto,
también sabe lo que es ser abandonado por su padre. Cuando estaba en el último momento de su vida, él clamó: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento todo el castigo de nuestro pecado estaba cayendo sobre él y el Padre tuvo que dejarlo solo a Jesús. Si vos sos un hombre, una mujer, un niño, alguien que fuiste abandonado, ¿sabés qué? Jesús sabe lo que es ser abandonado. Sabe lo que se siente y la crisis que se produce en el interior. Sabe que todo se conmueve. Seguramente, no lo sé, seguramente debe haber sido o lo peor o casi lo peor que tuvo que atravesar Jesús. Jesús sabe lo que es ser defraudado y sabe lo que es ser traicionado por gente que era la que menos esperaba que lo iba a hacer, por gente que él cuidó bien, por gente que él le hizo bien, por gente que él estuvo invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, sus bienes, su amor, sus caricias, y lo defraudaron. ¿Sabes que él se hizo carne? Y le vemos como uno igual en su forma, como un par nuestro. De esa manera, claro, podemos reconocer el amor de Dios, el amor del Padre, y podemos entender que Él puede compadecerse de nosotros. ¿Te suena mejor ahora la palabra que Él se puede compadecer de vos? Que Él se afecta y que conoce por propia experiencia lo que es el dolor, la crisis, el enfrentar situaciones tan duras. Quinto, Jesús fue hecho carne a fin de darnos una reconciliación total. Dice Colosenses 1:20 que por medio del Hijo Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró Dios por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Hoy cantamos mucho acerca de esto, ¿no? Del tema de lo precioso del amor de Dios y lo poderoso del poder de la sangre de Jesús, la sangre que nos limpia, la sangre que nos hace nuevos, la sangre que nos da una identidad y una nueva naturaleza, la sangre de Jesús que te da un nuevo ADN. Ahora, por medio del Hijo, Dios reconcilió todas las cosas Dios las reconcilió. ¿Sabés que la rebelión de Adán, la del hijo perdido, trajo maldición a toda la creación? Hoy lo vemos en las violencias, en los noticieros, en las noticias, en lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro país, lo conmovidos que estamos, enfermedades, los hospitales llenos de dolor, llenos de personas que no saben cómo van a salir, qué van a hacer. Personas que están atendiendo a unos, otros que son atendidos. Vemos la maldad de unos contra otros, vemos la división, vemos las peleas en las familias, matrimonios lastimándose. Padres con hijos sin reconciliar. El dolor y la maldad entre amigos. ¿Sabes qué? De todo esto el Señor conoce. Él sabe compadecerse, Él se afecta similarmente con nosotros. Ahora, quiero que sepas algo. No importa cuán grande sea el conflicto, ni cuán difícil parezcan las cosas hoy como están. Jesús vino y se hizo hombre
para traer reconciliación de todas las cosas. De eso que parece imposible que salgas, de esto que muchos de los que estamos aquí oramos hoy, para que el Señor venga con su espíritu y traiga libertad en ataduras, en cosas que te aprisionan, en prácticas, en costumbres, en vicios, en adicciones que te mantienen atado a algo o a alguien, ¿sí? Jesús vino para traer reconciliación de todas las cosas. Si estás en un conflicto con alguien, si las cosas parecen cada vez más duras y difíciles, quiero que sepas que la sangre del Jesús encarnado tiene poder para reconciliarlo todo. Hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque hay poder. Porque esto ya fue hecho. Esto no es algo que se va a hacer. Esto ya está a disposición para aquel que lo crea y lo tome. Para aquel que lo tome para su propia vida. Porque hay una paz que ya nos fue dada y que está esperando ser recibida. Había conflicto y separación en la tierra, pero también había conflictos en los cielos. Dice la palabra que estamos leyendo ahí, que Dios reconcilió las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Había situaciones que resolver en los cielos, que ordenar en los cielos. ¿Y sabes qué? Fue necesario que Jesús viniese para que eso se reordene. Su sangre tiene poder, tanto en el cielo como en la tierra, para vos y para mí. Él trajo paz a nuestras vidas. Y una cosa que también cantamos hoy es acerca de la gracia y de la verdad, que nos están siguiendo. Dice Efesios 2:7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando Dios quiere regodearse en el mundo espiritual, Él puede mostrar tu vida, mi vida, y decir, mira, este es mi hijo, esta es mi hija amada. Él es uno de aquellos que yo reconcilié. Yo lo muestro, estoy mostrando, Él es parte de quién soy yo, dice Dios, de lo que yo hice por Él. Él muestra tu vida como parte de un triunfo. Y esto va a ser por toda la eternidad. Ahora, para que todo esto fuera posible, hizo falta que una mujer tome lo del cielo, lo crea aquí en la tierra, lo reciba y le diga amén a lo que Dios tenía. Esa mujer se llamó María. No tenemos el pasaje, si después lo querés buscar, está en Lucas 1:38. Cuando el ángel le dijo que de ella iba a nacer el Salvador, y ella era prácticamente una adolescente, o saliendo de la adolescencia. Era una mujer virgen. Y iba a vivir un proceso de embarazo totalmente diferente a como hasta ese momento todos los embarazos se producían. No era fácil la tarea. No cualquiera se hubiese entregado, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿sí? Hoy hay muchas maneras, ¿no es cierto?, de llegar al embarazo. Por eso la idea de que Dios hizo sombra hoy con el Espíritu sobre ella no es tan difícil de entender cuando vos ves cuántas maneras hay de que una mujer, quede embarazada hoy. Pero en ese tiempo
era la manera tradicional, a la manera en que Dios lo pensó. Y esa mujer le dijo así al Señor, al ángel en ese momento. Le dice, mira, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Tremendo. Lo que María le dice es, yo quiero que esa palabra que vos largaste, quiero que ese plan de Dios que viene a través tuyo, yo quiero que eso se materialice. Eso se haga una realidad, que esa palabra sea en mí. ¿Y sabes qué? Era el Verbo hecho carne. ¿Amén? Nada más ni nada menos. Encontrará en nosotros su palabra. Encontrará alguien que haga cabida para esa palabra, para que esa palabra nazca, para que esto que hoy o en otro momento en tu vida estás escuchando de la palabra de Dios, que le estás escuchando de parte de la boca de Dios, pueda encontrar en tu interior un lugar para nacer. Te dejo con esto, y pastor, Dios te bendiga. Gracias por poder compartir este tiempo.